Todo genio está condenado a enfrentar la oscuridad de su propia creación, y Gravity Falls supo demostrar esto a su manera. Esta historia comienza en 1970. Conocemos por primera vez a este chico de aquí. Su nombre, Fidelford McGocket, un joven prodigio de la ingeniería y la ciencia. Su excepcional habilidad para la invención y su mente poderosa lo destacaron durante su tiempo en la Universidad de Backups-Moore en Baja California. McGocket se convirtió en un estudiante ejemplar, conocido por su capacidad para desarrollar tecnologías innovadoras y resolver problemas complejos que estuvieran relacionados con la mecánica lo hicieron destacar en este ámbito. En el campus universitario, McGocket terminaría conociendo a otro genio con el que tendría una buena amistad. Su nombre era Stanford Pines, un estudiante con una pasión similar por la ciencia y la tecnología. Varios años después, estos dos tomarían rumbos distintos después de graduarse de la universidad. McGocket fundaría una empresa de computadoras en Palo Alto, California, que por cierto, por ese tiempo en la historia de Fidelford, el personaje estuvo inspirado en Steve Jobs, el fundador de Apple. Más o menos por ese tiempo, Fidelford formaría una pequeña familia con su esposa y su único hijo, que aunque no sea relevante en este momento, su impacto en la vida de su padre en un futuro será muy importante. Stanford, que ya estaba trabajando en proyectos ambiciosos relacionados con dimensiones alternativas y tecnología avanzada, para ese tiempo ya estaría trabajando en una teoría ambiciosa. Después de su llegada a Gravity Falls y conocer lo raro que era este pueblo, decidió estudiarlo hasta el punto de crear una teoría que hablaba de la existencia de dos dimensiones paralelas, el causante de todas las rarezas de Gravity Falls. Así que su ambición lo llevó a planear una posible entrada a este hipotético y posible lugar. Pero había un problema. Stanford en la universidad había dejado las clases de ingeniería hiperavanzada y cálculo pentadimensional, ramas que eran demasiado importantes en el universo de Gravity Falls para la creación de un metavórtice polidimensional transuniversal. Y sí, este nombre, para ti como para mí, es igual a matemáticamente complicado. Y por más genio que fuese Stanford, era consciente que su conocimiento en la mecánica no era lo suficientemente avanzado como para crear un portal de estas magnitudes. Pero sí, había un genio, aparte de Stanford, que dominaba estas dos ramas de la ingeniería avanzada. Y tal y como lo estás pensando, el duro de esta área era Fidelford McGocket. Un día común y corriente recibe la llamada de su ex compañero de universidad, Stanford Pines, con la propuesta de crear un portal entre dos dimensiones, a lo que sin dudarlo ni un segundo Fidelford acepta la propuesta, una decisión que lo terminaría costando su futuro. La conexión entre ambos científicos fue inmediata y pronto se estableció una sólida asociación basada en la admiración mutua y el deseo de explorar los límites de la ciencia. Aunque Fidelford había dejado solos a su familia en Palo Alto por un tiempo, su pasión por los proyectos científicos más arriesgados y ambiciosos haría que su estadía en Gravity Falls se extendiera un poco más. Aunque para Stanford compartir con McGocket no era un problema, al contrario, le resultaba gratificante tener que compartir con un antiguo compañero de universidad que estaba dispuesto a ayudarlo en su proyecto, aunque de vez en cuando era algo tedioso por sus extrañas costumbres de masticar tabaco o tocar el banjo después de las 8. La colaboración entre Stanford y McGocket fue intensa y ambos científicos dedicaron largas horas de estudio y planeación del portal, así que por ese tiempo buscaron piezas claves e importantes para la construcción de este artefacto. Y después de varias aventuras y encontrar lo que buscaban, Fidelford se toparía por primera vez con su primer problema en su estadía en Gravity Falls. En una de las investigaciones, los chicos se topan con un gnomo, que para los que no saben es una extraña anomalía que tiene la capacidad de mostrarte tus peores pesadillas, exactamente lo que haría con McGocket en su encuentro con este ser. Gracias a este hecho traumático, Fidelford terminaría creando un artefacto conocido como el borramemorias, que como su nombre lo dice, es capaz de borrar los malos recuerdos de las personas, o bueno, solamente ocultándolos en lo más profundo de la mente humana. Con este hecho resuelto, cualquiera supondría que Fidelford no volvería a toparse con un hecho traumático similar, pues tristemente este no sería así, ya que no pasó mucho tiempo hasta que Fidelford volvería a toparse con otro hecho traumático. Después de que los chicos construyeran un búnker secreto, Stanford adoptaría una mascota conocida como Formy, una anomalía mejor conocida como el cambiaformas, pues el problema con Formy es que posiblemente debido a su naturaleza inteligente y malvada, un día al querer robar los diarios de Ford, encerró a McGocket y lo
lo amordazó con un calcetín. Aunque lograron engañar a Formy y consiguieron congelarlo en la cápsula de criogenización, McGucket nuevamente se llevaría un nuevo trauma a causa de esta mala experiencia. Y aunque cualquiera pensaría que después de estas experiencias abandonaría el proyecto, pues Stanford lo terminaría convenciendo para que aguantase un poco más y se diera cuenta que todo había valido la pena. Después de estos hechos llegaría la fase de prueba del Metavórtice, que estaba programada para ser un evento trascendental en la historia de la ciencia. Sin más demora, decidieron hacer una prueba con un muñeco de experimento, pero algo terrible estaba por suceder. De forma inesperada, Fidelford se enredó accidentalmente con la cuerda que usaban para sujetar el muñeco. Afortunadamente, aunque Stanford logró sujetar a Fidelford, la mitad de su cuerpo quedó atrapada dentro del portal durante varios segundos, que se convirtieron en los peores segundos de su vida y cambiaron su destino para siempre. Cuando Stanford finalmente lo rescató, Fidelford mostraba una conducta extraña, balbuceaba palabras incoherentes y tenía una mirada perdida. Al levantarse, comenzó a pronunciar una inquietante frase sobre el fin del mundo y una criatura de un solo ojo. Stanford, preocupado, le pregunta qué le sucedía, pero Fidelford solo insistía en que debían destruir la máquina cuanto antes, advirtiendo que estaba a punto de desatar la destrucción de la humanidad. Sin embargo, cegado por su ambición de terminar el proyecto, Stanford había ignorado las advertencias, pero Fidelford no estaba loco, realmente lo que estaba diciendo era completamente real. Y aunque en la serie nunca se especificó exactamente lo que había visto, en el diario número 3 se revela que Fidelford había visto cómo Bill se estaba quitando su exoesqueleto para alimentarse. Sabiendo lo retorcido que era Bill, se asumía que su verdadera forma era mucho más aterradora de lo que parecía, hasta el punto de traumatizar a cualquier humano. Tras este evento, Fidelford abandonaría el proyecto de Stanford, consumido por el arrepentimiento de haber contribuido a la creación de una máquina capaz de destruir el universo, y por supuesto atormentado por un trauma que lo consumía lentamente. Con el tiempo, McGucket decidió fundar la Sociedad del Ojo Cegado, una organización secreta dedicada a borrar los malos recuerdos de las personas, y todo esto lo haría con el borramemorias, usándolo para borrar incluso los recuerdos más vergonzosos. Este uso excesivo empezó a deteriorar su mente, sumiéndolo a la completa locura. Así nació el viejo McGucket. Cabello se cae, compré este sombrero de espantapájaros. Mientras que la Sociedad del Ojo Cegado quedó en manos de Ivan Wexler, un amigo de Fidelford, al cual le contó todo sobre la fundación y su objetivo en Gravity Falls, quien también cayó en la misma dependencia del dispositivo, olvidando incluso al fundador y los ideales de la organización. Fidelford, con el paso de los años y su completo deceso a la locura, lo convirtieron en el famoso loquito del pueblo, despreciado por las personas y por su propia familia. Buscaba la forma constante de llamar la atención, especialmente la de su hijo. Así es, la de su hijo. Aunque no se sabe en qué momento su hijo llegó a Gravity Falls, probablemente después de que su padre los abandonara, y digo esto entre comillas porque nadie sabía que en el momento que Fidelford aceptó trabajar con Stanford sería la última vez que volvería a ver a su familia estando en sus 5 sentidos. Y tristemente, al no haber regresado a Palo Alto, su familia simplemente pudo haber pensado que su padre los había abandonado, y en algún momento su hijo iría a Gravity Falls en busca de su padre, pero solamente se encontraría con un deteriorado Fidelford. Tal vez esa sea la razón por la cual su hijo solo ve al viejo McGucket con simple decepción al ver a su padre en ese estado. Sin embargo, a pesar de haber perdido la memoria, McGucket pudo mantener un simple recuerdo, recordar a su familia. Pero como les digo, McGucket ya no estaba en sus 5 sentidos, así que cada intento de llamar la atención de su hijo solo resultaba en más vergüenza para su familia, que se negaba a reconocerlo. Desesperado, decidió construir un monstruo de proporciones colosales, aunque el aspecto más importante de esto no fue el monstruo en sí, sino el inmenso potencial que poseía Fidelford, quien aún, sin estar en plena capacidad mental, fue capaz de crear no solo uno, sino varias máquinas destructivas, demostrando que tampoco había perdido su increíble talento y habilidades innovadoras en el campo de la mecánica. Pero ni con todo esto dejó de ser simplemente el loquito del pueblo, algo que muy pronto cambiaría. En la segunda temporada de Gravity Falls,
Falls insinúa que todas las pruebas apuntan a que McGucket es el creador de los diarios. Después de que los chicos encontraran la laptop de McGucket, que aunque no lo mencioné al principio, Fidelford se había llevado una de sus computadoras y la terminaría dejando en el búnker secreto, que más tarde sería descubierto por los chicos. Todo esto hizo que los chicos lo visitaran para que revelara todos los secretos detrás del libro y del pueblo en general, pero solo revela que no recuerda ningún suceso antes de 1982, pero se altera al ver un símbolo del diario, nada más y nada menos que el símbolo de la Sociedad del Ojo Cegado, su propia exfundación. Tras una serie de eventos y problemas en busca de descubrir el secreto detrás de esta fundación secreta, los chicos se dan cuenta que los recuerdos de las personas son almacenadas en unas cápsula que sería de ayuda para que McGucket pudiera recordar su verdadero pasado, y gracias a esto poco a poco McGucket volvería a recuperar una gran parte de su memoria. Su gran inteligencia y el hecho de estar un poco más de sus 5 sentidos llevaron a McGucket a una vez más a estar en su prime, tanto así que fue capaz de descubrir que un apocalipsis estaba por venir a Gravity Falls. De alguna manera su laptop estaba conectada con el proyecto del portal, pero al no recordar bien este suceso, simplemente lo asoció con el fin del mundo. Después de este hecho y de varios sucesos más que ocurrieron en la serie, todo esto por fin daría origen al fin del mundo, también conocido como el Raro Armagedón. Mientras nuestros protagonistas resolvían sus problemas, los personajes secundarios como el viejo McGucket se esconderían junto a gran parte del pueblo y anomalías en la Casa del Misterio. Ya todos juntos y con el ingenio de McGucket, este comandaría la misión Rescate a Ford, además de dirigir otra misión a la que yo llamo el Robot Misterio, una máquina destructiva que después de tanto tiempo volveríamos a ver a Fidelford utilizando todo su intelecto para volver a crear una máquina de estas magnitudes, ya que la última vez que había hecho esto, cuando había sido contratado por Gideon para construir un robot gigante. Gracias a todo el talento de McGucket y al grano de arena que aportaron cada uno de los chicos, el Robot Misterio sin duda era una completa máquina de destrucción que fue capaz de acabar con los secuaces de Bill, o por lo menos distraerlos. Hasta fue capaz de dejar inmóvil por un tiempo al propio Bill Clave, un destructor de dimensiones y la amenaza más grande del universo hasta ese momento. Aprovechando esto, pusieron en marcha el plan Rescate a Stanford, donde los chicos consiguen entrar al castillo de Bill y poder salvar a Stanford, donde en un momento muy emotivo se vuelve a reencontrar con su antiguo amigo y compañero Fidelford. Y aunque Stanford cree que McGucket aún lo odia por haber destruido su vida, McGucket simplemente lo perdona y demuestra que trata de dejar todos sus errores y problemas en el pasado, aunque al final el plan de la profecía para acabar con Bill simplemente termina fallando y todos los chicos terminan convertidos en simples tapetes. Nuestros protagonistas consiguen acabar con Bill. En realidad, detrás de todo este esfuerzo de la familia Pines, detrás de todos ellos, si nos ponemos a pensar, ese loquito del pueblo fue la pieza clave que llevó al Raro Armagedón a su final. El plan de rescate a Stanford, el Robot Misterio y ser parte de la profecía del final de Bill fueron las 3 piezas claves que conformaban al viejo McGucket durante todo el Raro Armagedón, piezas que sin él la historia de Gravity Falls fuera muy distinta. Y como si la suerte le volviera a sonreír nuevamente a McGucket después de haber vivido una de las historias más tristes de todo Gravity Falls, al final consiguió vender todas sus patentes al gobierno de los Estados Unidos, lo que lo convirtió en el nuevo millonario de Gravity Falls, hasta el punto de comprar la mansión de los noroestes. Pero toda la felicidad de McGucket no vendría solamente del dinero, sino del sueño que más anhelaba: volver a reparar la relación que por muchos años había perdido con su hijo, siendo este uno de los finales más felices de la serie. Al final, McGucket no solo recuperó su cordura y sus recuerdos, sino que también tuvo la oportunidad de reparar su relación con su familia, la pieza que más le dolía haber perdido. A través de su historia, McGucket nos muestra cómo el deseo y la ambición pueden conducir a una persona a la completa oscuridad, porque en sí Gravity Falls también se trata del genio que estuvo condenado a enfrentar la oscuridad de su propia creación. Ya sabes, si el video te gustó, puedes pasarte por mi canal para que encuentres más videos similares. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en otro video.